Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver tres ejercicios acerca del equilibrio químico. Estos tres ejercicios que resolveremos son tomados del libro Química Analítica de Christian Gary. El primero de ellos dice así: las sustancias A y B reaccionan como sigue para producir C y D, y tenemos la reacción A más B que está en equilibrio para producir C más D. La constante de equilibrio de esta reacción sería concentración de C por concentración de D entre concentración de A por concentración de B, que sería pues básicamente productos entre reactivos. Recordemos la ley de acción de masas. Y el enunciado dice: la constante de equilibrio tiene un valor de 0.3. Supóngase que 0.2 mol de A y 0.5 mol de B se disuelven en un litro y que se lleva a cabo la reacción. Calcular las concentraciones de los reactivos y de los productos en el equilibrio. Bien, ese tipo de ejercicios se resuelven mediante lo que se conoce como una tabla de variación de especies. Entonces, lo que vamos a hacer es construir esa tabla de variación de especies. Primero que nada, vamos a calcular las concentraciones al inicio, tanto de A como B, es decir, de los reactivos. Recordemos que la concentración molar de una especie I general es la cantidad de sustancia de esa especie entre el volumen total de la disolución, ¿sí? Por lo tanto, las unidades de la concentración son mol sobre litro, o lo que es lo mismo, simplemente molar. Ahora, en este caso, el volumen total es de un litro, por lo tanto, es bastante sencillo hacer el cálculo. La concentración de A inicial es igual a la cantidad de sustancia, que es 0.2 mol entre un litro, es simplemente 0.2 molar, y la concentración inicial de B es 0.5 entre un litro, o sea, 0.5 molar. Es importante destacar que en este caso los coeficientes estequiométricos pues serían de 1. Entonces vamos a resolver el ejercicio planteando una tabla de variación de especies. ¿Cómo se realiza esto que se conoce como tabla de variación de especies? Bien, lo que hacemos primero es plantear la reacción. La reacción es la que sigue: A más B están en equilibrio para producir C más D. Esa es la reacción que nos indican. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de este lado, vamos a colocar lo que tenemos al inicio. Luego, lo que reacciona y finalmente lo que nos queda en el equilibrio. Entonces, vamos a colocar, ojo, esa tabla de variación de especies la podemos realizar por dos caminos. El primer camino es realizarla por concentraciones, que es como lo vamos a hacer. Sin embargo, también lo podemos realizar con cantidad de sustancia, es decir, utilizando mol en vez de concentración. Pero en este caso lo vamos a realizar con concentración. Entonces, también le pueden llamar tabla de variación de concentraciones si es que la están haciendo con concentraciones. Entonces, al inicio tenemos 0.2 molar de A y 0.5 molar de B. Voy a omitir las unidades para facilitar la escritura, pero recordemos que es molar o mol sobre litro, que son las unidades de concentración. Como tenemos coeficientes estequiométricos de 1, entonces, pues es bastante sencillo determinar cuál es el reactivo limitante. Lo que tenemos que hacer, hay que recordar nuestras clases de estequiometría, es tomar lo que tengamos aquí, ya sea concentración o sea cantidad de sustancia, y dividirla entre el coeficiente estequiométrico. En este caso, ambos es de 1, por lo que es muy sencillo. El reactivo limitante es aquel que tenga una cantidad inicial menor. En este caso sería el reactivo A. Lo voy a marcar con un asterisco. Por lo tanto, el reactivo A va a ser el que va a imponer cuánto se va a formar de los productos. Entonces, bueno, vamos a ver, a comenzar a construir esta tabla de variación de concentraciones. ¿Cuánto va a reaccionar de cada uno? Bueno, de A va a reaccionar una cantidad X que no conocemos. Si nosotros hacemos un cálculo bastante rápido, bueno, más bien el cálculo es bastante rápido porque los coeficientes estequiométricos en ambos reactivos es de 1, entonces de B va a reaccionar lo mismo que reaccione de A, por lo tanto también va a reaccionar una cantidad de X. ¿Cuánto nos va a quedar al equilibrio? Pues va a ser lo que tenemos al inicio menos lo que reaccionó, es decir,
para A nos va a quedar 0.2 menos X, lo que tenemos al inicio, menos lo que reaccionó. Y para B será 0.5 menos X, lo del inicio menos lo que reaccionó. Y aquí tenemos que preguntarnos cuánto va a reaccionar, o más bien cuánto se va a producir de C y D. Bueno, pues esto nos lo va a decir lo que haya reaccionado de A. ¿Cuánto reaccionó de A? Pues una cantidad de X. ¿Cuánto se va a producir de C? Pues también una cantidad X. Y de D, pues también. Es muy sencillo ver aquí cuándo se va a producir de estos dos, ya que, repito, los coeficientes estequiométricos son de 1, entonces la estequiometría es bastante sencilla. Estas son las expresiones de las concentraciones al equilibrio. Como estamos trabajando con concentraciones, entonces las unidades de X también serán mol sobre litro o molar. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer una vez que ya se ha construido la tabla de variación de especies es plantear la expresión de la constante de equilibrio. De hecho, nos la daban en el enunciado y era la siguiente. Concentración de C por concentración de D entre concentración de A por concentración de B. Y entonces esto sería igual a lo siguiente. La concentración de C en el equilibrio es X y la concentración de D también es X en el equilibrio. Dividido entre la concentración de A en el equilibrio es 0.2 menos X, mientras que la concentración de B es 0.5 menos X. Todo esto recordemos que debe estar en el equilibrio. Entonces, si operamos un poco esta expresión, obtendremos lo siguiente. En el numerador tendremos x cuadrada y en el denominador tendremos 0.1 menos 0.7x más x cuadrada. Y esto es igual a el valor de la constante de equilibrio, que sabemos que es 0.3. Y finalmente, si nosotros operamos un poco con esta expresión que hemos obtenido aquí, vamos a encontrar el siguiente polinomio. 0.7 x cuadrada más 0.21x menos 0.03 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado que podemos resolver pues mediante la fórmula general o simplemente metiendo los coeficientes a alguna calculadora y será muy sencillo de resolver, no tendría por qué haber ningún problema. Entonces, si nosotros metemos esta expresión a la calculadora, obtendríamos dos valores, uno positivo y uno negativo. Recordemos que X es una expresión para concentración, por lo tanto, no podemos tener concentraciones negativas, por lo que el valor negativo que nos arroja la calculadora sería descartado de inmediato y únicamente nos quedamos con el valor positivo. El valor positivo de X es igual a 0.11 molar o mol sobre litro, que son las mismas unidades. Bien, ya encontramos el valor para X. Ahora, pues nos están preguntando cuáles son las concentraciones al equilibrio. Muy bien, pues para C y para D, de hecho que tienen las mismas concentraciones, la concentración de C es igual a la concentración de D y es igual a X, entonces la concentración al equilibrio es de 0.11 molar. La concentración de A es igual a 0.2 menos X, lo cual nos daría como resultado 0.09 molar. Y la concentración de B es igual a 0.5 menos X, lo cual nos daría como resultado 0.39 molar. Entonces, este es el resultado de la pregunta que nos estaban planteando. ¿Cuáles son las concentraciones tanto de reactivos como de productos al equilibrio? Antes de pasar al siguiente ejercicio, vamos a definir lo que es la cuantitatividad de una reacción. La cuantitatividad nos habla acerca de qué tanto porcentaje o qué tanta cantidad de reactivos reaccionó para convertirse en productos. La cuantitatividad es un número que se encuentra entre 0 y 1 o también se puede expresar en forma de porcentaje, por lo que en porcentaje se encontraría entre 0 y 100%. La cuantitatividad se define de la siguiente manera. Es lo que reaccionó entre lo que puse al inicio.
Esto puede ser tanto en forma de concentración como también en forma de cantidad de sustancia, lo que reaccionó entre lo que puse al inicio, pero en cantidad de sustancia. Entonces, esta es la definición de cuantitatividad y vamos a calcular entonces la cuantitatividad para el ejercicio anterior. Nosotros teníamos una concentración inicial del reactivo limitante, siempre tenemos que trabajar con el reactivo limitante, de 0.2 molar. Y lo que reaccionó, es decir, X, fue de 0.11 molar. Por lo tanto, la cuantitatividad de la reacción anterior es lo que reaccionó, es decir, 0.11 molar, entre lo que puse al inicio, es decir, 0.2 molar. Y eso me da un valor de 0.55, que expresado en porcentaje, eso sería del 55%. Eso significa que el 55% de los reactivos reaccionaron para transformarse en productos, por lo que hay un 45% de reactivos que quedaron aún en la disolución sin haber reaccionado. Es importante mencionar que para que una reacción sea cuantitativa, la constante de equilibrio debe ser mayor o igual a 10 a la 6. 10 a la 6 es 1.000.000. Entonces, si la constante de equilibrio es mayor o igual a 1.000.000, se considera que la reacción es cuantitativa. Bien, entonces vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio. Bien, en este segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Dice, se supone que en el ejemplo 6.1, es decir, el ejercicio anterior, la constante de equilibrio fue de 2 por 10 a la 16. Calcular las concentraciones al equilibrio de A, B, C y D. Entonces, recordemos que la reacción que teníamos en el ejemplo anterior era la siguiente. A más B están en equilibrio para producir C más D. Y entonces la constante del ejercicio anterior era 0.3, pero en este caso me están dando una constante de equilibrio igual a 2 por 10 a la 16. Vamos, yo les había comentado que con 10 a la 6 era suficiente para considerar que una reacción es cuantitativa. En este caso tenemos 10 a la 16. Estamos hablando de una diferencia de 10 órdenes de magnitud. Eso es pues increíblemente grande. Entonces, esta reacción es cuantitativa, sí o sí. Vamos a escribir esta constante de equilibrio en base 10, es decir, vamos a quitarle este 2 y vamos a escribirlo únicamente en base 10. Eso es muy sencillo de hacer, lo único que tenemos que hacer es calcular el logaritmo. Calculamos el logaritmo de k, que sería lo mismo que calcular el logaritmo de 2 por 10 a la 16, y el logaritmo de 2 por 10 a la 16 es aproximadamente 16.3. Tiene más decimales, pero vamos a dejarlo en 16.3. De aquí despejamos k, pues simplemente quedaría igual a 10 a la 16.3. Entonces, así ya escribimos la constante en base 10 y nos quitamos esos números que hay de este lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, igual que en el ejercicio anterior, construir una tabla de variación de especies. Entonces debemos colocar lo que tenemos al inicio, lo que reacciona y lo que tenemos al equilibrio. Recordemos que al inicio para el reactivo A teníamos 0.2 mol por litro y para B 0.5 mol por litro. El reactivo limitante, por lo tanto, seguirá siendo A. Ahora, aquí va a haber una gran diferencia entre cómo construir la tabla de variación de especies para una reacción cuantitativa y una reacción no cuantitativa, como fue la del ejemplo anterior. La del ejemplo anterior fue una reacción no cuantitativa y esta será una cuantitativa, debido a la magnitud de la constante de equilibrio. Hay que hacer una aproximación. La aproximación que haremos es considerar que prácticamente todo lo del reactivo limitante reaccionó. Ojo, prácticamente todo o casi todo lo del reactivo limitante reaccionó. Casi todo el reactivo limitante sería decir que prácticamente de A reacciona 0.2 molar. Casi todo. Ajá. Repito en que es casi todo. Ajá. No todo, casi todo. Y de B, ¿cuánto va a reaccionar? Bueno, pues como la estequiometría es 1 a 1, pues de B básicamente también va a reaccionar 0.2 molar. ¿Cuánto queda al equilibrio, tanto de A como de B? Al equilibrio de A
en el caso de A casi quedaría 0. Nosotros no podemos escribir que queda 0, debido a que recordemos que tenemos una expresión de constante de equilibrio y en esa expresión aparece el reactivo A como denominador y si ponemos un 0 ahí, pues se indetermina. Entonces, no es 0, por eso hice mucho énfasis en que reacciona casi todo, pero no todo. Al equilibrio queda una pequeñísima parte de A. En química analítica, a esa pequeñísima parte le llamamos traza. Entonces, queda unas trazas de A y lo vamos a representar con la letra griega epsilon. Siempre que quede una traza de algo, vamos a representarlo con la letra griega epsilon. ¿Cuánto queda de B? Bueno, pues es 0.5 menos 0.2, pues es prácticamente 0.3 molar. ¿Cuánto se produce de C y de D? Pues se produce lo que haya reaccionado de A. ¿Cuánto reaccionó de A? Pues prácticamente reaccionó 0.2. Entonces, para C y para D, pues se van a producir 0.2 molar. Recordemos que omito las unidades únicamente para facilitar la escritura, pero estamos hablando de concentración, por lo tanto son mol sobre litro. De esta manera, el cálculo de epsilon, que es la única incógnita aquí porque ya tenemos las concentraciones de B, de C y de D, el cálculo de epsilon resulta demasiado sencillo. Entonces vamos a realizarlo. La constante de equilibrio para esta reacción ya la teníamos desde el ejercicio pasado y es la siguiente. Concentración de C por concentración de D entre concentración de A por concentración de B. Aquí es donde les digo que la concentración de A aparece en la constante de equilibrio y además aparece en el denominador, por lo tanto no podemos poner aquí que de A pues quedó 0, no. Queda algo muy pequeño, pero al final de cuentas es algo. Entonces, de C, ¿cuánto nos quedó el equilibrio? Pues prácticamente nos quedó 0.2 y de D, pues también prácticamente quedó 0.2. ¿Cuánto quedó de A? Pues quedó ese epsilon, que de hecho es lo que vamos a calcular. ¿Y cuánto quedó de B? Pues quedó 0.3. Esto es igual a el valor de la constante de equilibrio, que es 10 a la 16.3. Si nosotros despejamos epsilon de aquí, pues es bastante sencillo hacer el despeje. Epsilon simplemente lo vamos a pasar a multiplicar para acá. Y el valor de K lo pasamos a dividir para acá. Nos va a quedar lo siguiente. Que epsilon es igual a 0.2 por 0.2. También pude haberlo escrito como 0.2 al cuadrado. Entre 10 a la 16.3 por 0.3. Ese sería el valor de epsilon. Y realizando el cálculo obtendríamos que epsilon vale 6.7 por 10 a la menos 18 molar. Ese sería el valor de epsilon. 6.7 por 10 a la menos 18 molar. Observen el orden de magnitud. Es 10 a la menos 18. Eso es ridículamente pequeño. Esta concentración, la concentración del reactivo A, se dice que es analíticamente indetectable. ¿Eso qué significa? Que no hay ningún método, ya sea clásico o instrumental, que pueda detectar esta concentración. Por eso se dice que básicamente de A no queda nada. Pero, vamos, en la práctica podemos decir que no quedó nada. Pero teóricamente no podemos decir eso, ya que debido a que hay una constante de equilibrio, si nosotros decimos que quedó nada, es decir, colocamos un 0, pues vamos a indeterminar la expresión de esa constante y eso no es correcto. Entonces, sí queda algo, pero es muy, pero muy pequeño. Entonces, bueno, ahora vamos a escribir las concentraciones al equilibrio de cada especie. La concentración de A, pues es igual a epsilon y entonces es igual a 6.7 por 10 a la menos 18 molar. Es una concentración muy pequeña. Repito, en la práctica, pues esto no sirve para nada. En la teoría, pues sí es importante identificar que la concentración no es cero, pero sí es muy pequeña. B, pues tiene un valor de 0.3 molar. C tiene un valor igual al de D y ambos son de 0.2 molar. Entonces, esta sería la respuesta para el ejercicio que acabamos de realizar. Como extra, vamos a calcular la cuantitatividad de esta reacción, ¿sí? Recordemos que la cuantitatividad se calcula, el porcentaje de cuantitatividad se calcula como lo que reaccionó entre lo que puse al inicio, bueno, si estamos hablando de porcentaje, pues sería por 100. Lo que reaccionó entre lo que puse al inicio por 100. Ahora,
Yo dije que de A reaccionó prácticamente todo, prácticamente los 0.2 mol sobre litro que habíamos puesto. Pero tenemos que calcular este valor de X. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, primero hay que identificar qué es ese épsilon. Ese épsilon, al final de cuentas, es lo que quedó al equilibrio. Y lo que quedó al equilibrio es lo que puse al inicio menos lo que reaccionó. Por lo tanto, ese épsilon se calcula como C0 menos X. Y si aquí despejo X, pues obtendríamos que X es igual a C0 menos épsilon. Entonces, en lugar de escribir X en la expresión de la cuantitatividad, vamos a escribir C0 menos épsilon entre C0 por 100. Y entonces para esta reacción va a ser igual a, esta concentración inicial debe ser la del activo limitante, 0.2 menos 6.7 por 10 a la menos 18 molar, omito las unidades, pero recordemos que son unidades de concentración, entre 0.2 y multiplicado por 100. Bueno, si metemos esto a la calculadora, pues la calculadora tiene un cierto límite de precisión y entonces ajustándonos al límite de precisión de la calculadora, pues la cuantitatividad es el 100%, ya que restarle 6.7 por 10 a la menos 18 a 0.2, pues es básicamente quitarle nada. Y entonces podemos decir que la cuantitatividad de esta reacción es el 100%. No siempre va a ser así, habrá veces en que nos quede el 99.999999, o 99%, 98%, dependerá del valor de epsilon, ¿sí? Entonces no siempre quedará justamente del 100%. En este caso sí, porque epsilon es sumamente pequeño. Vamos a resolver el ejemplo número 3, que dice lo siguiente. A y B reaccionan como sigue y nos dan la reacción A más 2B están en equilibrio para producir 2C. La constante de equilibrio de esta reacción sería la concentración de C al cuadrado entre la concentración de A por la concentración de B al cuadrado, esto debido a la ley de acción de masas. Dice, se supone que 0.1 mol de A reaccionan con 0.2 mol de B en un volumen de 1000 mililitros. 1000 mililitros pues es un litro. La constante de equilibrio es 1 por 10 a la 10 o simplemente 10 a la 10. Y nos preguntan por las concentraciones al equilibrio tanto de A, de B y de C. Vamos a resolver este ejercicio de la misma manera en que hemos venido resolviendo los dos anteriores, es decir, planteando una tabla de variación de especies. Entonces vamos a plantear la reacción. Tenemos A más 2 mol de B, nos producen 2 mol de C. En este caso, podemos observar que los coeficientes estequiométricos son diferentes de 1 en B y en C. Por lo tanto, esta reacción no es 1 a 1 en todas las especies como las dos del ejemplo pasado, de los ejemplos pasados. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con la estequiometría. Vamos a ver lo que tenemos al inicio, lo que reacciona y lo que tenemos al equilibrio. Al inicio para A tenemos 0.1 mol dividido entre un litro, pues tenemos una concentración de 0.1 molar. Y para B tenemos 0.2 mol dividido entre un litro, pues tenemos una concentración de 0.2 molar. Así a simple vista parecería o pareciera que A es el reactivo limitante, pero ojo, hay que tener cuidado con la estequiometría porque ya no es 1 a 1. El coeficiente estequiométrico de A es 1. Si divido lo que tengo al inicio entre el coeficiente estequiométrico, obtengo 0.1. En el caso de B, si divido lo que tengo al inicio, que es 0.2, entre 2, que es su coeficiente estequiométrico, obtengo 0.1. En ambos casos, una vez ya dividido lo que tengo al inicio entre sus coeficientes estequiométricos, en ambos casos obtengo 0.1. ¿Eso qué significa? Que ambos son reactivos limitantes. No hay uno solo, los dos lo son. Por lo tanto, debo tener un poco más de precaución que en los ejemplos pasados. ¿Cuánto va a reaccionar, en este caso, de A? Pues de A, primero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La constante de equilibrio es 10 a la 10, por lo tanto, podemos decir que la reacción es cuantitativa. Entonces, ahora sí, ¿cuánto va a reaccionar de A? Pues prácticamente va a reaccionar todo, los 0.1 mol. ¿Cuánto va a reaccionar de B? Pues también va a reaccionar prácticamente todo, es decir, los 0.2 mol sobre litro. ¿Cómo sé que va a reaccionar todo?
o prácticamente todo en ambos casos, porque ya vimos que ambos reactivos son limitantes, por lo tanto va a reaccionar casi todo de los dos, no va a sobrar nada de ninguno. Bueno, va a sobrar, ya sabemos que va a sobrar, pero muy poco. ¿Cuánto va a quedar de A? De A vamos a decir que va a quedar un épsilon. Recordemos que cuando queda muy poco le llamamos a eso épsilon. ¿Cuánto va a quedar de B? Aquí es donde la estequiometría va a entrar en juego. Para poder escribir la concentración de B, tenemos que tomar en cuenta lo que ya escribimos para A. ¿Cuándo escribimos para A? Ah, pues quedó un épsilon. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este épsilon lo vamos a multiplicar por el coeficiente estequiométrico de B y a dividirlo entre el coeficiente estequiométrico de A. Entonces, épsilon por 2, eso es épsilon. Entre 1 es 2 épsilon y eso es lo que queda de B. Repito, ¿qué es lo que se hace? El épsilon lo tomamos, lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico de B y lo dividimos entre el coeficiente estequiométrico de A. Así es como entra en juego la estequiometría. Y no es que en los ejercicios anteriores no lo hayamos hecho, sino que, como en todos los casos el coeficiente era 1, pues multiplicar por 1 y dividir por 1, pues da lo mismo al final de cuentas. En este caso, como son diferentes de 1, pues tenemos que hacerlo. Bien, entonces así es como se hace el cálculo con los épsilon, cuando la estequiometría es diferente de 1. ¿Cuánto queda entonces o cuánto se produce del producto C? Pues es muy sencillo. Nuevamente tomamos el épsilon, perdón, lo que haya reaccionado de A y lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico de C y lo dividimos entre el coeficiente de A. 0.1 por 2 es 0.2. Entre 1 es 0.2 molar. Si lo hacemos con el reactivo B, tiene que darnos el mismo resultado, ya que ambos son los reactivos limitantes. Entonces, si yo tengo 0.2 y lo multiplico por 2, me da 0.4. Y si lo divido entre 2, que sería el coeficiente de B, me daría 0.2. En ambos casos obtenemos el mismo valor de la concentración de C. Por lo tanto, podemos concluir que la expresión es correcta. Ahora, el problema se reduce a hacer el cálculo de esta épsilon y para ello tenemos que plantear la constante de equilibrio. La constante de equilibrio de esta reacción es C, la concentración de C al cuadrado entre concentración de A por concentración de B al cuadrado. Y esto es igual a concentración de C al cuadrado, pues es 0.2 al cuadrado. Entre concentración de A, eso es épsilon. Y concentración de B es 2 épsilon. Y esto elevado al cuadrado. Esto es igual, haciendo operaciones, sería 0.04 entre 4 épsilon al cubo. Y esto sería igual al valor de K, que es 10 a la 10. Si de aquí despejamos épsilon, haciendo un poquito de álgebra, obtenemos lo siguiente. Épsilon es la raíz cúbica de 0.04 entre 4 veces la constante de equilibrio, es decir, 4 veces 10 a la 10. Y haciendo esa operación en la calculadora, obtenemos que épsilon es igual a 10 a la menos 4 molar. Este es el valor de épsilon. Ahora vamos a escribir el valor de las concentraciones al equilibrio. La concentración de A es igual a épsilon y es igual a 10 a la menos 4 molar. La concentración de B es igual a 2 épsilon y por lo tanto es igual a 2 por 10 a la menos 4 molar. La concentración de C es igual a 0.2 molar. Entonces, estas son las concentraciones al equilibrio para todas las especies. Noten la diferencia en el valor de épsilon de este ejercicio. Para este caso, épsilon vale 10 a la menos 4 molar. Es un valor pequeño, pero no tan pequeño como el del ejercicio pasado. Y de hecho, ese valor de concentración sí es analíticamente detectable. No, tal vez no por métodos clásicos, como serían las volumetrías o las gravimetrías, pero muy probablemente sí por algún método instrumental. Vamos a hacer el cálculo de la cuantitatividad de esta reacción. Entonces, la cuantitatividad, recordemos que es C0 menos épsilon entre C0. En este caso, vamos a tomar como C0 el valor de la concentración de A. Si tomáramos el valor de la concentración de B, también se podría, pero en lugar de escribir épsilon, tendríamos que escribir 2 épsilon, ¿sí? Entonces,
Esto va a ser igual a la concentración de A al inicio es 0.1 menos el valor de epsilon, que es 10 a la menos 4, entre la concentración inicial de A, que es 0.1, y esto por 100, si lo queremos en porcentaje, y esto nos da una cuantitatividad del 99.9%. Y ese sería el valor de la cuantitatividad para esta reacción. Entonces, ¿qué hicimos en el video de esta ocasión? Pues resolvimos 3 ejercicios sobre equilibrio químico. Los primeros dos con estequiometría 1 a 1. El primero fue una reacción no cuantitativa con una constante de equilibrio igual a 0.3 y el segundo fue una reacción cuantitativa con una constante de equilibrio de 10 a la 16.3 aproximadamente. Eso fue para mostrar la diferencia en la construcción de la tabla de variación de especies para una reacción no cuantitativa y para una reacción cuantitativa. Y el tercer y último ejercicio fue con una estequiometría diferente de 1 para que podamos aprender a trabajar con estequiometrías diferentes y así no tengamos problemas en ejercicios futuros. Esto fue todo por el video de esta ocasión. Nos vemos en la siguiente oportunidad para continuar estudiando química analítica. Hasta pronto.